se encuentre bien en esta tarde, porque yo me encuentro bien. Y eso gracias a nuestro Dios. Siempre gracias a nuestro Dios. Y bueno, el día de hoy me encuentro aquí presente porque usted ya sabe, mi padre está ausente y él cuando puede le gusta contar con la ayuda de hermanos que están preparados. En cierto sentido, yo siempre he dicho que no encuentro que sea la persona más digna para compartir el mensaje de Dios, pero también lo voy a repetir siempre, es deber de cada uno de los cristianos, cada uno de nosotros, ser capaces de predicar el Evangelio. Y la verdad no es difícil, como decía nuestro hermano Juan Carlos, él a veces está flojito, pero hermano, usted no es el único, estoy de acuerdo. Y estoy casi seguro de que muchos de nosotros también hemos dejado la lectura un poco de lado. Entonces hay que ser un media culpa y también ser honestos con nosotros mismos, con nuestro tiempo y ser capaces de leer un poco más la palabra. Y dicho todo eso, quiero que me acompañe a Mateo 14 y vamos a leer desde el versículo 22 al 33. La vez pasada también hablé de Mateo y de un tema bastante similar, pero en esta ocasión quiero dar un enfoque un tanto diferente. Y vayamos a Mateo 14, 22. Ya lo tiene ahí adelante. Antes que nada vamos a comenzar en oración porque siempre hay que recurrir a nuestro Dios para que tenga el control de todo. Así que oremos a Dios. Señor, te damos gracias nuevamente por estar reunidos en tu casa de oración, por tener la oportunidad de reunirnos libremente, Señor. Estamos agradecidos por ello, también por ver a mis hermanos aquí en medio nuestro. Bendícele a cada uno de ellos, Señor. A los que no, también conmueve sus corazones para que tengan el deseo de congregarse y poder escuchar de tu palabra, Señor. Te pido que te quedes con nosotros, que me uses como instrumento, Señor, en esta noche. Amén. Amén. Muy bien, vamos al capítulo 14, versículo 22. Y antes de leerle este pasaje, contarles que hay momentos en nuestra vida que nos van a demandar dar ciertos pasos de fe, ¿cierto? Momentos que van a poner a prueba nuestra capacidad de confiar y de poder superar diferentes obstáculos que se nos van a presentar. Y hermano, si tú sientes que estás pasando un obstáculo o uno de estos periodos ahora mismo en tu vida, entonces a lo mejor lo que les voy a comentar ahora en esta tarde puede ser útil para ti. Y si no, también puede ser útil para el futuro. Siempre es bueno prevenir. Bueno, les voy a leer. Dice el capítulo 14, versículo 22 y 23. Les leo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Si usted tiene su Biblia, ¿qué dice el título de esta porción? Jesús sobre el mar. Ok, entonces conocemos esta historia, ¿cierto? Es muy popular, es muy conocida. Probablemente una de las más conocidas, y se encuentra en uno de los evangelios, Mateo, y es fácil de ubicar, y lo que yo le voy a comentar ahora en esta tarde no es nada nuevo, pero al mismo tiempo creo que aporta una visión un poquitito diferente de lo que nos quiere dejar esta historia. ¿Y por qué está esta historia inserta en la palabra de Dios? Bueno, justo después de la alimentación de los 5.000, ¿se acuerdan? De aquel momento, los 5 panes, los 2 peces. Justo después de esto, ocurrido esto, Jesús le dice a sus discípulos que se adelanten y entren en la barca porque iban a cruzar el mar. Tenían otro destino. Y mientras él se iba a quedar despidiéndose de la gente, ¿cierto? Lo acabamos de leer en el versículo 22. Y bueno, dice que despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, después de estar rodeado de miles de personas, que ese día eran como 5.000, pero se estima que eran mucho más, ¿cierto?
estaba rodeado de miles de personas dando uno de los mejores sermones de toda la historia, probablemente, que es el Sermón del Monte. Él se apartó y subió solo y se quedó en el monte a orar. ¿Por qué me fijo en esto? Porque me doy cuenta de que él vio la necesidad de entrar en comunión con Dios justo después de un gran milagro y lo que podría considerarse algo muy bueno que realizó nuestro Señor Jesucristo en el monte, ¿cierto? Multiplicar los panes y los peces y que toda la multitud tuviese para comer es sin duda uno de los milagros más masivos que podríamos decir que cometió nuestro Señor. Y esto nos deja un modelo, porque él vio la necesidad de entrar en comunión con Dios justo después de este milagro. Y cuando yo le mencionaba en un inicio sobre los momentos donde nuestra fe es puesta a prueba, yo estaba pensando justamente en este versículo. Y podemos decir que fue todo un éxito el milagro que hizo nuestro Señor. Más él, cuando despide a la multitud, fue a orar al monte. Es decir, que después de un momento de victoria, nosotros deberíamos hacer lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, entrar en comunión con Dios. Pueden pasarnos cosas positivas en la vida, pueden pasarnos cosas negativas, y siempre vemos el mismo patrón en el actuar de nuestro Señor Jesucristo. Siempre iba a orar. Como vimos el domingo pasado también, más bien el viernes, leímos un poco sobre la crucifixión de nuestro Dios. Vimos un video también que nos contaba que él estaba orando, ¿cierto? Y cómo sudaba sangre de la angustia que tenía, pero aún así él no dejó de orar, él siguió orando. De hecho, le pidió a sus discípulos que le acompañasen a orar. Entonces, usted dirá, yo les vengo a hablar aquí sobre cómo Jesús caminó en el agua y todo eso, sí, pero también quiero que vayamos viendo lo que sucedió antes de eso. Y tengan en mente que hubo un milagro muy grande, ¿cierto? Alimentación de muchas personas. Y luego el Señor quería estar en soledad y oró. Vamos al versículo 24. Nos dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahora, detengámonos un segundo a imaginar esto. Quiero que usted se ponga en los zapatos de los discípulos y se imagine que están en la barca en medio del mar y la ola y el viento son fuertes, no son menores, ¿cierto? Y están arrastrando esta barca cada vez más y más dentro del mar. Y usted está un poco preocupado porque usted sabe que tiene que esperar al Señor Jesús y va a tener que hacer algo al respecto, pero ve que se aleja y se aleja y se aleja de la orilla. Y el Señor le dijo que esperasen. Y ellos esperan. Imagínense usted en esa situación. A lo mejor no le da miedo, no tiene temor ni nada, simplemente está tranquilo. Usted sabe que el Señor encontrará la manera de avisarles o decirles que lo esperen al otro lado, ¿cierto? Que los encuentra el siguiente día. Nos podemos imaginar un montón de situaciones. Pero ahora imagínense, y de repente, en medio del mar, viene caminando el Señor Jesús, y usted le ve. Es sin duda algo que no es común, ¿cierto? Y que nuestros discípulos, lo voy a comentar más adelante, pero estaban acostumbrados a ya ver cosas no comunes desde que se reunieron con nuestro Señor. Y bueno, mientras los discípulos estaban siendo arrastrados por las olas del mar, ¿cierto? Jesús se acerca a ellos caminando sobre las aguas. Eso es lo que nos dice este versículo. Él vino a ellos y demostró nuevamente, frente a los ojos de ellos mismos, el poder que él tenía. Pero nuevamente el Señor demuestra su poder de una manera muy delicada y muy gentil. Camina simplemente sobre el mar. Y quiero que también imagine cómo se levantaban las olas y cómo arrastraba la barca. O sea, no estaban quietas las aguas. Tampoco habían descendido las aguas. Para aquellos que están intentando encontrar una explicación lógica, no dice eso la palabra, dice que claramente andaba sobre el mar. Y si andaba sobre el mar, quiere decir que él podía pisar y podía caminar y avanzar sin ninguna complicación, ¿cierto? Entonces, tomando eso en cuenta,
y sacando de nosotros la duda de si realmente caminó o no, dice que nuestro Señor se acercó a ellos. Versículo 26. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. O sea, se asustaron. Bastante cobarde, honestamente, de su parte. Pero esto simplemente demuestra lo finito que somos nosotros como seres humanos. Los discípulos, a ver esto, que él caminaba sobre el mar, se atemorizaron. Y como todo ser humano, cuando no comprendemos algo a cabalidad o al 100%, nos inunda el miedo, ¿cierto? Es algo natural que tenemos codificado, por así decirlo. Y bueno, estaban viendo al mismo Señor Jesús que ellos ya conocían. Es como que va usted a pescar, está en medio del lago y de repente se acerca la mamá caminando por sobre el agua. Y usted dice, obviamente uno se asusta, es normal, es justamente lo que quiero comentarle, pero conocí a esa persona y ellos dijeron un fantasma. O sea, entre comillas lo conocían, pero al mismo tiempo se maravillaron de que estaba caminando sobre las aguas. Y aquí es donde también me llama la atención este versículo bastante. Estaban viendo al mismo Jesús que ellos ya conocían, el que había multiplicado hace nada, atrás unas cuantas horas simplemente, los panes y los peces. Era el mismo que había sanado enfermos, el mismo que estaba echando demonios, y todos estos actos ellos lo habían presenciado con sus propios ojos. No se lo habían contado, etc. Ellos lo vieron en persona, en primera persona. Y ese mismo Jesús estaba caminando sobre las aguas y ellos tuvieron temor. Y esto a mí me causa dudas en cuanto a qué pensaron los discípulos, qué pasaba dentro de ellos. ¿Se cuestionaron algo? ¿Simplemente el no comprender la situación les hizo tener miedo? No lo sabemos, pero sí sabemos que esta historia se encuentra aquí por algo, ¿cierto? Y probablemente la moraleja viene en los versículos que siguen. Pero antes de continuar con los versículos, es muy probable, hermano, que tú también te asustes como estos discípulos por algo que sucede en tu vida. A lo mejor que tú no comprendes, que no eres capaz de visualizar todo el panorama, ¿cierto? Pero, hermano, siempre decir que Jesús siempre camina sobre las aguas calmado y está esperando. Entonces nosotros aprendamos de ello. Versículo 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimos, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esto es bien curioso. Ya es conocido que Pedro tenía una actitud bastante impulsiva, ¿cierto? Que a menudo le demandaba a nuestro Señor un poquito más de atención, ¿cierto? Un poquito más de paciencia. Lo que también podemos ver aquí es que ellos, pudiendo haber esperado que el Señor se acercase a la barca, no lo hicieron. Simplemente Pedro saltó y por querer tal vez decir algo o demostrar algo, probablemente por su impulsividad, le pidió a nuestro Señor que si estaba en su voluntad le hiciera caminar sobre las aguas igual a él. Y bueno, esta petición nació de Pedro. Y esta petición, en cierto sentido, prueba a nuestro Señor, pero no prueba el poder del Señor, porque el poder del Señor hasta este punto ya está más que comprobado, ¿cierto? Ellos lo que querían saber era autenticar ese poder. ¿De quién venía ese poder? Y Pedro le pide a nuestro Señor que le haga caminar sobre las aguas. Y así muchas veces nosotros también le pedimos a nuestro Señor cosas que nos parecen imposibles. A veces siento que como seres humanos tenemos la necesidad de pedir más de lo que podemos nosotros darle a cambio. Y justamente eso es lo que se concentra los versículos que vienen. En el 29 dice: y él le dijo: ven y desciende Pedro de la barca. Ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Dejémoslo hasta ahí. Justamente él le pidió a nuestro Señor que dijese: ven Pedro, camina
caminar sobre las aguas. Era lo que él tenía en mente y dijo, genial, voy a caminar sobre las aguas. Comienza a hacer eso, ¿cierto? Comienza con fe. Pero después se dio cuenta de lo que estaba alrededor de él. Dice que a ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. O sea, ¿a qué le tuvo miedo? ¿Al viento? No le tuvo miedo al agua, ¿cierto? No le tuvo miedo a las olas, pero sí le tuvo miedo al viento, que era directamente lo que le afectaba a él, lo que él podía escuchar, lo que más le rodeaba. Y como él no comprendía, como seres humanos nosotros podemos decir que no vemos el viento, pero sabemos que actúa sobre nosotros, sobre la naturaleza. Similarmente a nosotros nos suceden situaciones, momentos en donde tu fe va a ser probada, en donde tú vas a estar caminando sobre las aguas y tu fe va a tener que mantenerse sólida y no vas a poder titubear, porque si titubeas vas a comenzar a hundirte como Pedro. Y va a llegar el momento en donde vas a tener dos opciones, o salir por las tuyas o dar voces y pedirle al Señor que te salve. Y justamente Pedro hizo eso, lo segundo. Hizo bien, pero el versículo 31, el Señor le responde. Dice que al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Justamente él tenía todos los motivos para no hundirse y aún así lo hizo. Esto demuestra, hermano, que también a veces la duda nos va a invadir, a veces el temor, y vamos a hundirnos, ¿cierto?, en los problemas. Pero por eso está el versículo anterior. Señor, sálvame, le dijo Pedro a nuestro Señor Jesucristo, y él le asió de él. Le extendió la mano, ya que se estaba hundiendo. Es muy probable que tú también te hundas en algún punto. Y es por eso que yo creo que está esta historia bien contada y de manera muy sencilla aquí en la palabra. Porque te quiere decir, hermano, que la fe es lo que te va a hacer caminar sobre las aguas. Es lo que te va a hacer dar los pasos sobre las aguas, sobre terreno que no conoces, sobre situaciones que te van a envolver y te van a confundir, que te van a hacer dudar. Vas a tener temor por haber visto un fantasma. El Señor te dice, ven a mí. Tú me pediste que te llame, pues entonces yo te llamo y ahora tú tienes que dar estos pasos en agua. Pasos que son de fe. No con dudas, ni con el espanto de haber visto un fantasma, no con temor de ver cómo se levantan las olas, de incertidumbre a tu alrededor. Da pasos de fe como de alguien que solo se concentra en Jesucristo, como si fuese la luz de un faro en medio de la tempestad, como esta canción que nosotros aprendimos en el campamento, ¿cierto? Mi faro brilla en las tinieblas, hace el faro, ilumina a aquellos barcos anunciando sobre su luz en medio de una tempestad, ¿cierto? Porque de día todo se ve claro, se ve normal, de día las aguas están calmadas y en tu vida va a pasar exactamente lo mismo, van a haber momentos de felicidad, de victoria, pero ¿qué vas a hacer con ese momento? Vas a hacer como nuestro Señor Jesucristo, que en cuanto después de un momento de victoria, de un milagro muy, muy grande, muy masivo, ¿te vas a quedar celebrando, recibiendo cumplidos, o te vas a apartar un tiempo y vas a ir a orar con nuestro Señor a solas? Eso es lo que dejó nuestro Señor como modelo y es algo que yo considero que deberíamos tomar en cuenta. Siempre alabar a Dios, está bien alabarle, está bien ser agradecido con Él. ¿Y cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Yo creo que es muy sencillo. Si el Señor te bendijo, ven a la iglesia, dale gracias a Él, cuéntale a los hermanos lo que Él hizo por tu vida. Si estás pasando un mal momento, justamente ven a la iglesia, cuéntale a los hermanos, ellos pueden orar por ti. Nosotros oramos constantemente por diferentes peticiones, sean grandes, pequeñas. Puede ser la peor prueba de tu vida, y en la iglesia puedes encontrar un grupo de hermanos fieles que va a querer orar y con fe, porque sabemos que el Señor nos escucha. Sabemos que el Señor está allí parado frente a las aguas esperando que nosotros vayamos a Él. Pero cada paso tiene que ser paso de fe. No puede ser un paso dudoso, no puede ser tal vez el Señor no me va a conceder esto, o tal vez el Señor no quiere esto para mí. Pero recuerde, Pedro le pidió al Señor que le llamase y caminó, dio pasos sobre el agua. O sea, si pedimos con fe, dice la palabra del Señor, si tuviésemos fe de este porte como el grano de una mostaza,
podríamos decirle al monte, échate al mar y el monte se echaría. La fe es tan importante, hermanos, que tenemos que tenerla en cuenta en todo tipo de situaciones. En las victorias y en los momentos de terror y en los momentos de prueba también. Y es por eso, hermanos, que tenemos que nos mantengamos mirando hacia adelante y cuando nos encontremos con este miedo que es natural del ser humano, ¿cierto? Que todos en algún punto hemos vivido, no nos concentremos en el agua que está debajo de nuestros pies, tampoco en la tempestad que está a nuestro alrededor, ni en las olas que se levantan, ni en el viento que nos puede hacer tambalear un poco, ¿cierto? Si tu problema es grande, recuerda que nuestro Señor es más grande. Que después de esto, la victoria, yo te recomiendo que ve y ora a Dios. Alabanzas de júbilo, dicen los salmos, siempre es bueno alabar a nuestro Dios, pero también es bueno orar. Y qué bueno que nuestro hermano Juan Carlos dijo que estaba medio flojito en la palabra, porque estoy seguro que yo y algunos de acá también lo estuvimos en su momento, pero poder leer la palabra nos permite entender ciertas cosas que el Señor a veces quiere decirnos a nuestra vida. Es por eso que decimos que la palabra de Dios es viva y eficaz, porque no importa en qué momento de tu etapa te encuentres, puedes tener 20 años, 30, 50, 60, si tú la lees es muy probable que encuentres algo que te sirva a ti en ese momento. La palabra siempre no vuelve vacía, ¿cierto? Nos escudriña a nosotros. Y es por eso, hermano, que así como Pedro, si vas a hacerle una demanda a Dios, si le vas a hacer una petición a Dios, hazle con fe y da esos pasos con fe. Y dicho esto, hermano, oremos al Señor. Amén. Antes de hacer las peticiones. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Señor, estamos eternamente agradecidos por lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Aprovecho de dar gracias por lo que sucedió el fin de semana pasado, Dios, por el hermoso sacrificio que tú hiciste, Señor. Nunca lo vamos a olvidar y nunca vamos a dejar de regocijarnos en aquella salvación que tú nos das, Señor, que es gratuita, por cierto. Te estoy eternamente agradecido por ello, Señor, y ahora quiero pedirte, mi Dios, para que este pequeño extracto de tu palabra pueda hacer eco en nuestra vida, Señor, se pueda quedar en nuestros corazones, podamos atesorar como en aquel momento que tuvieron miedo estos discípulos, aún así tú supiste darles la paz y la tranquilidad, Señor, y que demos esos pasos de fe, Señor, en nuestra vida, en los momentos que se va a poner a prueba nuestra fe, mi Dios, porque eso va a llegar a cada uno de nosotros. Más yo te pido, Señor, que tú estés con cada uno de mis hermanos, para que cuando llegue eso se aferren a ti, Señor, se aferren a tu palabra, se aferren a la iglesia, Señor, a los hermanos que en comunión compartimos estas cargas, Señor, y que cada trayecto que tengamos que vivir cada uno de nosotros, podamos hacerlo siempre mirándote a ti, Señor, como la luz que alumbra un faro, Señor, en las tinieblas. Señor, te pido por esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ahora vamos a tener un minutito para